Y buenas a todos. En el vídeo de hoy vamos a hablar del honor en el manga y anime de Saint Seiya, pero primero compartiré con vosotros una anécdota sobre qué es el honor. Luego repasaremos las que considero las mejores muestras de honor vistas a lo largo del manga y anime de los Caballeros del Zodiaco. Dicho esto, comencemos. ¿Qué es el honor? Cuando hice mi primer examen de filosofía, había una pregunta que nunca se me olvidará. Recuerdo que me pusieron dos fragmentos de dos textos diferentes. En el primer fragmento se contaba que si unas termitas atacaban un hormiguero, las hormigas soldado salían a pelear, mientras las hormigas obreras cerraban el hormiguero desde dentro, por lo que las hormigas soldado estaban condenadas a morir. Pero el segundo fragmento del texto hablaba sobre la guerra de Troya y contaba que Héctor, el mejor guerrero de la ciudad, estaba fuera de los muros esperando a Aquiles. Héctor, por supuesto, era consciente de que Aquiles era mucho más fuerte que él y probablemente acabaría matándolo. Pero su deber era entretener el máximo tiempo posible a Aquiles para que su familia y los ciudadanos de Troya pudiesen escapar. Y como ya podréis imaginar, el destino de Héctor y el de las hormigas soldado terminó siendo la muerte. Entonces, ¿qué diferencia hay entre las hormigas soldado y Héctor? A diferencia de Héctor, las hormigas soldado no pueden razonar, es decir, no pueden elegir desertar o huir. Ellas están, entre comillas, programadas por la naturaleza para cumplir su heroico destino, pero en el caso de Héctor, este sí tiene capacidad de elección. Seguro que podría buscar alguna manera de huir del combate, aunque lo llamasen cobarde, pero aunque sabe que va a morir, hace lo que cree que es lo correcto a una costa de su vida. Por eso se dice que tiene valor y que es honorable, pues antepone su código moral a su propia vida, algo que recuerda en cierto modo a los caballeros de Atenas, pues estos, aparte de luchar en nombre de su diosa y por la justicia, también pelean por honor. Así que ahora vamos a hacer un repaso rápido de los personajes y situaciones más honorables del manga y el anime de Saint Seiya clásico. Para empezar, vimos cómo, durante la pelea de Shiryu y Seiya en el torneo galáctico, este último se quita su armadura, para quedar en igualdad de condiciones con su rival después de que la armadura del dragón se fuese a la puta. Y es que Seiya quiere ganar mediante su propia fuerza, no por tener algún tipo de ventaja. Luego tenemos al dragón negro, quien, aunque en el manga no demuestra mucho honor, es cierto que le molesta el hecho de que Shiryu esté débil, pero en el anime, después de escuchar el discurso de Shiryu sobre la amistad y saber que éste estaba dispuesto a morir por ella, reconoce el valor del caballero del dragón y usa sus últimas fuerzas para detener su hemorragia. Aunque en mi opinión, uno de los villanos más honorables, aunque fuese puro relleno, era Oko. Es cierto que de niño era un poco idiota e iba buscando pelea por ahí, pero exceptuando la patada que le dio a un perro, suele comportarse con cierto honor, ya que solo busca pelea con matones y gente que seguro que se merecía una buena paliza. Además es curioso que después de derrotar a una pandilla local, el líder de esta se acobarda ante Oko y le pide que lo deje en paz, a lo que Oko responde que le da asco la gente así. Supongo que no se refería a que odia a la gente débil en sí, sino a los que van de gallitos cuando están en grupo, pero luego son unos cobardes. Y digo esto porque cuando Oko aparece ya de adulto, lo primero que hace es salvar a Sunrei de morir ahogada. Y aquí tengo que abrir un pequeño inciso para decir que Sunrei fue un poco cabrona diciéndole a Shiryu que no mire cuando se desnuda, como si el pobre pudiera. Volviendo con Oko y Shiryu, cuando empieza la pelea, este último no dice en ningún momento que está ciego, puesto que no quiere que su rival sienta compasión o pena hacia él. Cuando Sunrei le dice a Oko que Shiryu está ciego, este se venda los ojos para estar en igualdad de condiciones, pues como ya hemos visto en casos anteriores, alguien honorable no quiere ganar con ventaja. Aparte, cuando Shiryu pierde la vista, no solo estaba preocupado por el hecho de haber quedado ciego, sino sobre todo por pensar que si no se recuperaba, nunca podría volver a pelear al lado de sus amigos y hermanos de sangre. Como dice Shiryu durante el arco del santuario en la saga de Hades, no podría tener una vida tranquila sabiendo que su maestro y amigos
están peleando y jugándose la vida sin que él haga nada, pues si tiene que morir como caballero, quiere hacerlo en el campo de batalla. Obviamente, esto no significa que los caballeros quieran morir, pero al igual que Héctor, están dispuestos a dar su vida cuando sea necesario en base a lo que creen, pues alguien honorable prefiere morir a vivir una vida sin principios. Por esto mismo, Sirju no dudó en cegarse de modo voluntario para derrotar a Algol de Perseo y salvar a Seiya y Shun. Incluso el propio Algol, antes de morir, reconoce la valentía de Sirju y admite su derrota. Por otro lado, ya que tuve que verme recientemente la saga de Asgard, me gustaría hablar del gran honor que demuestran casi todos los God Warriors. Y digo casi todos porque en el caso de Alberic, este sabía que Hilda fue poseída por el anillo, y no solo no hizo nada, sino que intentó usarlo a su favor. Además, en su método de pelea, usaba tácticas sucias e intentaba manipular a sus adversarios. Pero quitando a Alberic, el resto de God Warriors se muestran en general bastante honorables, por lo que al final da un poco de pena que mueran todos de una manera tan injusta. Igualmente, si lo pensamos, para la cultura vikinga, el morir en batalla era el mayor de los honores, pues los que morían en batalla iban al Valhalla junto a Odín. Y de entre todos los guerreros divinos de Asgard, me gustaría hablar especialmente de Sif, Bud, Thor y Siegfried. Para empezar tenemos la escena donde un casi muerto Sif se levanta y agarra a Iki para que su hermano lo golpee. Es cierto que a priori agarrar a alguien para que otro lo golpee no es algo muy honorable, pero en realidad Sid hacía esto como modo de pedir perdón a Bud por la vida que tuvo que soportar al ser abandonado de niño. Por otro lado, Bud demuestra que en el fondo no odiaba a su hermano, ya que no fue capaz de matarlo, a pesar de que si lo hiciera, conseguiría lo que siempre soñó. Y finalmente actúa con honor, reconociendo que el Fénix tenía razón y se marcha llevándose el cadáver de su hermano, aunque me hace gracia que si miramos los combates que tuvo Iki contra Mime y Bud, da la sensación de que durante la saga de Asgard, el Caballero del Fénix actuó más como psicólogo que como caballero. Volviendo al tema, tenemos a Thor y Siegfried, los cuales son los únicos a los que se los ve dudar del cambio de carácter repentino de Hilda. Por eso, en el caso de Thor, vemos que cuando muere, le pide a Seiya que salve a su señora. Y ahora vamos con el más grande de Asgard, el gran Siegfried de Dove. Bueno, a este tío se le sale el honor por los poros. Se podría decir que es el Seiya de Asgard, solo que a diferencia del burro helado, Siegfried está más fuerte que el vinagre. Para empezar, se ve como prometió que seguiría y protegería a Hilda pasase lo que pasase. Por eso, al igual que Thor, duda de si Seiya tiene razón en lo de que Hilda ha sido poseída por el anillo, pero igualmente está dispuesto a pelear por ella hasta las últimas consecuencias, ya que hizo una promesa. Luego, cuando ve que Sirju está dispuesto a sacrificarse para encontrar su punto débil y mostrárselo a Seiya, Siegfried reconoce que Sirju es un hombre increíble. También reconoce el gran sentimiento de amistad que hay entre sus enemigos y que le gustaría no tener que pelear contra ellos. Incluso llega a decir que Seiya es el primero que logra hacerle sentir miedo. Aparte, cuando aparece Hilda y le lanza un rayo a Seiya, el propio Siegfried lo detiene con la mano, pues no quiere que su señora se manche las manos de sangre. Pero sobre todo, quiere comprobar por sí mismo si realmente Seiya y compañía tenían razón. Algo parecido hizo Mime en el final de su pelea contra Iki, cuando se quita la armadura para estar en igualdad de condiciones con el Caballero del Fénix, y comprobar si la amistad en la que éste creía era superior y podría imponerse por encima de todo. Volviendo con Siegfried, cuando aparece Sorrento y descubre que Seiya tenía razón, no duda en arrancarse el zafiro de su armadura y dárselo a Seiya, algo que demuestra el honor de Siegfried. Este entrega el zafiro a Seiya porque, aparte de que quiere que salven a Hilda, busca mostrar su arrepentimiento ante el Caballero de Pegaso por no haberle hecho caso antes. Finalmente, la escena en que se lanza a atacar a Sorrento y termina sacrificándose tiene varios detalles muy interesantes. Para empezar, dice que pondrá su cólera y la de sus compañeros en ese último ataque, pues aunque tenga que dar su vida, quiere acabar con Sorrento para limpiar el honor de los God Warriors y de la propia Hilda, pues estos habían sido usados como marionetas por Poseidón. Pero por otro lado, el sacrificio
puede entenderse como una manera muy a la japonesa de mostrar auténtico arrepentimiento. Esta costumbre tan dramática de mostrar arrepentimiento se ve también en otros personajes como Saga y Kanon. El primero se quita la vida delante de Athena en el manga y el segundo recibe los ataques de Milo para mostrar su arrepentimiento. Cambiando de tema, en las 12 casas hay una escena que representa muy bien lo que es el honor de los caballeros. Como todos recordaréis, en el anime, cuando Shiryu pelea contra Shura y realiza el último dragón, ambos se van volando hasta el espacio. Entonces Shura le pregunta a Shiryu que de qué le sirve ganar la pelea si pierde la vida en el intento, y Shiryu textualmente le dice: Shura, cualquier caballero lo sabe, lo hago por Athena. Y tiene razón, un caballero de oro debería saber eso mejor que ninguno. Siguiendo con la escena, Shiryu dice que no tiene dudas de que Saori es Athena y que ésta traerá la paz al mundo, algo por lo que Shiryu dice que está dispuesto a dar la vida. Pero no lloréis todavía, porque ahí no queda la cosa. En un determinado momento, el Cosmos de Athena se comunica con Shiryu y le dice que no muera, pues le prometió que volvería con Seiya y los demás después de salvarla. Pero Shiryu demuestra que no le teme a la muerte, sino a no cumplir la promesa que le hizo a Saori. Por eso le pide perdón y se justifica ante su diosa. Bueno, en serio, qué bonito. Aparte, cuando Shura se da cuenta de que Shiryu tenía razón y de que él estaba equivocado, se arrepiente de todo y dice que no merece ser un caballero, por lo que al final da su vida para que Shiryu sobreviva, ya que él sí había demostrado ser un auténtico caballero de Athena. Y ahora seguimos con los caballeros de oro, porque nos vamos hasta la escena donde Ayoria descubre que Saori es Athena y le pide disculpas. Antes de esto, Ayoria intenta golpear a Athena, aunque Seiya detiene el golpe ayudado por el Cosmos de Aioros. Cuando Ayoria se da cuenta de su error, se arrodilla ante Athena y le pide perdón por haber levantado su puño contra ella. Además, le ofrece su vida como disculpa, y ya hemos visto que ofrecer la vida por la causa o por arrepentimiento es algo muy dramático, pero también muy honorable. Una última cosa que me llama mucho la atención es cuando un caballero reconoce a otro como un digno rival, algo que vimos por ejemplo en la batalla de las 12 casas durante la pelea de Yoga contra Milo, pues aunque el enemigo sea más débil, sería condescendiente no atacarle con todo si éste demuestra que está dispuesto a dar su vida por lo que cree, pues el verdadero guerrero debe morir en el campo de batalla. Por eso, cuando Milo le dice a Yoga que no quiere pelear contra él porque Camus busca protegerlo, el caballero del cisne se lo toma como un insulto. Entonces Milo le pide permiso a Camus para luchar contra su discípulo usando todo su poder. Por último, aunque Milo termina ganando la pelea, reconoce que habría perdido si no fuese por la superioridad de su armadura de oro, por lo que admite que Yoga ganó al menos moralmente. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y, como siempre digo, si tenéis cualquier duda, sugerencia, teoría, queja, amenaza, etc., dejadla por favor en los comentarios. Dicho esto, me despido. Muchas gracias y hasta otra.